Saludos de parte de Grant Thornton, Costa Rica, su servidor Steven Oviedo. Vamos a dar inicio a nuestro espacio del día de hoy, nuestro webinar denominado Los roles de recursos humanos en el fortalecimiento de la cultura organizacional. Para esto tenemos como expositoras el día de hoy a Damaris Sánchez, directora de consultoría en Capital Humano, y Silvia González, gerente de consultoría en Capital Humano de Grant Thornton. Antes de iniciar, recordarles que somos una empresa de 60 años de experiencia en el mercado costarricense en los que ofrecemos soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría legal, precios de transferencia, aduanas, comercio exterior, consultoría y también consultoría en capital humano. Además, nos pueden encontrar en redes sociales como Grant Thornton Costa Rica. Así nos pueden encontrar en las principales redes sociales donde tenemos detalles de todo lo que se abarca en la firma, también estos webinars para que puedan tener la información para conectarse a nuestros diferentes espacios que hacemos semana a semana. También nuestro canal de YouTube, Grant Thornton Costa Rica, ahí nos pueden encontrar, se pueden suscribir y pues tienen la posibilidad de repasar todos los webinars que realizamos semana a semana. También nuestro podcast Café Grant Thornton, ahí nos pueden escuchar con diversos temas que abarcamos aquí en la firma, en Spotify y en Google Podcast. Café Grant Thornton, así nos pueden encontrar más de 78 episodios ya publicados. Vamos a iniciar la presentación del día de hoy saludando a las dos expositoras que tenemos, doña Damaris Sánchez, directora de consultoría en Capital Humano. Buenos días, doña Damaris. Muy buenos días, pues les agradecemos muchísimo en estar acá compartiendo con nosotros este ratito. Bueno, básicamente, como ustedes saben, hemos venido trabajando en el desarrollo de servicios en el área de consultoría en capital humano y bueno, el tema de clima y cultura lo estamos trabajando fuertemente y bueno, pues definitivamente se sabe que el rol de las personas que ejercen las posiciones formales o informales desde el área de gestión de recursos humanos tienen un impacto muy importante en la cultura de la organización. Y digo las personas que lo ejercen porque no necesariamente todas las empresas tienen una posición formal que ejerce la gestión de recursos humanos, llámense un gerente, un coordinador o encargado. Muchas veces esa función está a cargo de alguna otra posición como una gerencia financiero-administrativa o qué sé yo, incluso muchas veces de parte del mismo dueño de una organización, ¿verdad? Entonces, pues básicamente lo que vamos a estar compartiendo es desde nuestro punto de vista diferentes roles que asume la persona o las personas, el equipo que ejercen la función de recursos humanos y que impactan muy directamente precisamente esa cultura de las organizaciones. Así que pues yo los dejo con Silvia, que va a tener pues básicamente a cargo la presentación. Así que Steven, si gustas pues la presentas nuevamente. Muchas gracias. Gracias, doña Damaris. Y ahora le vamos a dar la palabra a doña Silvia González, directora, perdón, gerente de consultoría en Capital Humano. Es que estaba escuchando el sonido, entonces ahí nos enredamos un poco. Silvia González Navarrete, gerente de consultoría en Capital Humano. Buenos días, doña Silvia. Muchas gracias, Steven. Un gusto estar con todos ustedes. Muchísimas gracias por conectarse para escuchar un poco, digamos, esta visión que tenemos de los roles que deberíamos, como personas a cargo de la gestión de recursos humanos, tener en cuenta cuando hablamos de cultura organizacional, porque muchas veces nos toca gestionar cultura, pero tal vez nuestros planes no salen como nosotros quisiéramos muchas veces porque no estamos ejerciendo alguno de estos roles con suficiente intención. Entonces vamos a hablar de 5 roles distintos, ¿verdad? Para gestionar con éxito de una forma integral lo que es nacional. Hace varios años ya este señor Peter Drucker, que muchos lo conocen como uno de los teóricos más
reconocidos del área de administración, hablaba que las culturas de las empresas son como las culturas de los países, que no deberíamos intentar cambiarlas, sino que más bien por el contrario deberíamos intentar trabajar con lo que tenemos. Si bien Peter Drucker es muy vigente en muchos de sus enfoques teóricos, definitivamente este no es uno de los enfoques donde tiene tanta vigencia, porque ya sabemos que las culturas de las organizaciones son como organismos vivos que crecen, se desarrollan, cambian y podemos modificarlas y sobre todo podemos modificarlas intencionalmente para que sean realmente facilitadores de el desarrollo de una estrategia de negocio. Entonces, cuando hablamos de cultura, deberíamos visualizarla como esta serie de comportamientos, esta serie de valores compartidos, de creencias que vivimos dentro de la organización, y estos valores compartidos, estas creencias, estas percepciones pueden modificarse y ojalá se modifiquen intencionalmente, no que anden ahí como animalitos salvajes, ¿verdad? Creciendo y reproduciéndose indistintamente, ¿verdad? Sino que tengamos cierto control sobre lo que para nosotros dentro de la organización es nuestra cultura organizacional, que nosotros podamos gestionar activamente esas creencias, esas percepciones, y ojalá que estas creencias y percepciones estén alineadas con lo que queremos como organización lograr a nivel de resultados. Entonces, dado este reconocimiento que ya se hace de lo que es la cultura organizacional como facilitador de la estrategia del negocio, los líderes están reconociendo muchos roles que juega la cultura organizacional y que debemos estar atentos, ¿verdad? De cómo la utilizamos activamente. Entonces, reconocemos, y todos estos son artículos recientes de Harvard Business Review, para que tal vez para mí esta revista es como un termómetro, ¿verdad? De temas que están en la cabeza de los ejecutivos, ¿verdad? Y de investigación que se está desarrollando en el área de la psicología organizacional y de las organizaciones, ¿verdad? Entonces, se habla que la cultura es un facilitador para desarrollar capacidades que son útiles o deseables dentro de la organización. Por ejemplo, la capacidad para generar una cultura de mentoría, ¿verdad? Para construir salud mental, construir resiliencia organizacional, incorporar la curiosidad dentro de nuestros procesos de trabajo o desarrollar seguridad psicológica, una cultura donde las personas se sientan en la capacidad de decir lo que piensan. También la cultura es un facilitador para adaptarnos a los cambios. Cambios como el tema de teletrabajo, realmente hay culturas que demostraron estar mejor preparadas que otras para adoptar todos los retos que el teletrabajo ha traído a las organizaciones. También las organizaciones reconocen que la cultura podría también ser una potencial barrera para alcanzar resultados, ¿verdad? Entonces podemos tener culturas donde la gente se sienta burnout, quemada, realmente como que no logre manejar los niveles de exigencia, o por el contrario, culturas donde no haya una seguridad psicológica que permita a las personas expresarse, expresar sus preocupaciones, expresar sus ideas. También hay culturas que están desfasadas con el propósito y la estrategia de la organización, y hay culturas también que todo tiene un falso sentido de urgencia. Entonces realmente la gente no sabe con claridad hacia dónde enfocar sus esfuerzos. Entonces, dicho esto, pues la cultura realmente está jugando un papel muy importante digamos, en la paleta de temas que se manejan a nivel ejecutivo, ¿verdad? Cada vez más las gerencias generales, la alta dirección vuelven sus ojos hacia la cultura como un facilitador para el logro de los resultados, y quienes tradicionalmente nos hemos hecho cargo de la gestión activa de la cultura organizacional son los departamentos de recursos humanos. Las personas que hemos estado a cargo de estos roles que mencionaba Mari, ya sean formales o informales dentro de la organización, son los que hemos estado llamados pues a apoyar la gestión de la cultura, pero tenemos que tener en cuenta
que hay diferentes enfoques que se necesitan gestionar, diferentes roles que deberíamos jugar para que esta gestión de la cultura se realice de una forma efectiva, de una forma integral y de una forma que realmente alcance tocar diferentes áreas de la organización. Entonces vamos a revisar cuáles son estos 5 roles. Primero que todo, y ese es como el que generalmente primero nos encontramos, es el rol del intérprete. Sin embargo, aunque es el primer rol que deberíamos hacer, generalmente es el rol que más nos cuesta, porque es el de poder integrar la estrategia de la organización y ver esta estrategia cómo la definimos en términos de lo que debería ser nuestra cultura. Entonces, es facilitar este proceso de traducir la estrategia en comportamientos. ¿Cómo visualizamos este futuro que la alta dirección ha trazado para la organización en cómo las personas deberíamos estarnos comportando en el día a día? Entonces, nuestro rol para ejecutar exitosamente nuestro éxito en este rol depende de varias cosas. Primero, necesitamos sentarnos en la mesa cuando se está desarrollando esa estrategia, porque muchas veces recursos humanos termina jugando un rol muy pasivo, sin participación cuando la estrategia se está gestando. Entonces se ve la estrategia de negocio, se ve en términos de ventas, en términos de productividad, en términos de ejecución, pero ya nos llega cuando ya está hecha, ¿verdad? Entonces nos perdimos todo ese proceso de creación de la estrategia, todo ese razonamiento lógico que llegó a producir la estrategia que se está presentando para la organización, y todo eso enriquecería nuestro rol como intérpretes, ¿verdad? Entonces es muy importante sentirnos parte, hacernos parte de esa discusión cuando se está desarrollando la estrategia de negocio. También es muy importante nuestro entendimiento de negocio. Muchas veces nos quedamos en nuestro rol de recursos humanos del lado como del día a día, de la ejecución, de los procesos de recursos humanos, pero no nos involucramos suficiente en los procesos de negocio, ¿verdad? Entender dónde están los drivers de valor, qué es lo que hace que el negocio sea exitoso, y con este entendimiento nos va a ser más fácil interpretar cómo nuestra estrategia se ve en términos de comportamientos, identificar realmente esos comportamientos que aportan valor. Y finalmente, y generalmente esto es lo que hacemos mejor, conocemos profundamente a la organización y la cultura. Nosotros en recursos humanos estamos muy acostumbrados a ser como el termómetro de la organización, y conocemos cuando las cosas van bien en términos de la gente y cuando las cosas no van tan bien. Y también nos es muy fácil percibir este alineamiento, esta falta de alineamiento, cuando la cultura realmente no está apoyando la estrategia. Esto es tal vez como el punto más que hacemos mejor dentro de la... Un pequeño comentario ahí, bueno, me parece que este rol de intérprete, si bien es cierto, la prioridad es cómo traducir toda esa estrategia de negocio y llevarla hacia abajo, cascadearla, de manera que todo el mundo esté pues alineado con las principales objetivos de lo que tenemos y cómo es que pensamos lograrlo y cómo se traduce eso en comportamientos. Creo que también, pues evidentemente hay que tomarlo en cuenta hacia arriba, ¿verdad? Cómo traducimos muchas veces esa información que podemos ver en las partes quizás jerárquicamente más básicas de la organización, y cómo llevar ese mensaje también hacia arriba para que haya una claridad también en lo que se espera, lo que esperan los colaboradores, y ese conocimiento de la cultura que tenemos nosotros desde el rol de recursos humanos, pues les llegue realmente a los líderes. Definitivamente es un camino de 2 vías, ¿verdad? O sea, realmente esta interpretación tiene que ser hacia la organización y de la organización hacia arriba, ¿verdad? Que los líderes entiendan con qué
herramientas cuentan a nivel de cultura, ¿verdad?, para la ejecución de esa estrategia. Por otro lado, también este rol pues es bien interesante, solemos hacerlo, ¿verdad?, con relativa frecuencia, ¿verdad?, es el cartógrafo. Es una vez que definimos qué queremos lograr, se nos es más fácil definir cómo queremos lograrlo. Este rol del cartógrafo es el que plantea las acciones que una vez que reconocemos nuestras fortalezas, nos permiten reforzar estas fortalezas culturales, reconocer también cuáles son las brechas y cómo podemos cerrarlos. Generalmente, el instrumento primordial que utilizamos en recursos humanos para generar estos mapas son las mediciones de clima y cultura organizacional, ¿verdad? Esto nos da una información muy rica de dónde tenemos áreas fuertes como cultura, donde esas áreas se empatan con lo que queremos lograr a nivel estratégico, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos una estrategia de crecimiento, ¿verdad? Entonces, la parte de ejecución va a ser muy importante. Si somos buenos ejecutando esto, un diagnóstico de clima y cultura nos permite visualizar qué tan bien percibida es nuestra capacidad de ejecutar. Entonces, a ver, si somos buenos ejecutando y lo que tenemos es una estrategia de crecimiento, probablemente vamos a estar alineados, pero si por el contrario tenemos, por ejemplo, una estrategia de innovación, y tenemos una cultura donde la seguridad psicológica es baja, ¿verdad? Donde la gente no tiene no se siente en la capacidad de expresar lo que piensa, entonces difícilmente vamos a lograr esta estrategia de innovación, ¿verdad? Hasta que nuestra seguridad psicológica nos permita tener colaboradores seguros que realmente tengan la capacidad de opinar, de proponer, esta estrategia de innovación va a ser difícil de lograr, ¿verdad? Entonces, una medición nos permite establecer cuáles son estas áreas que tenemos alineadas, que más bien pueden ser como nuestras palancas, nuestros drivers que nos impulsen a lograr nuestra estrategia y dónde tendríamos que trabajar más activamente para cerrar estas brechas. Entonces, ¿cómo somos exitosos en este rol de cartógrafos? Cuando hacemos una lectura profunda de la organización. Nuevamente, no solamente las mediciones de clima, ¿verdad?, nos ayudan, pero sí son una buena base, sino el contacto que tengamos con el negocio, ¿verdad? ¿Qué tanto somos un recursos humanos de oficina o un recursos humanos de campo, ¿verdad? O sea, que conocemos lo que está ocurriendo a todos los niveles de la organización. Nuestro conocimiento técnico, y aquí generalmente vemos que las áreas de recursos humanos son muy fuertes, ¿verdad? En el sentido de que sabemos qué herramientas podemos utilizar para lograr ese cierre de brechas una vez que nosotros las identificamos. Y otra habilidad que es clave para lograr ser exitoso en este rol de cartógrafos es priorizar y enfocar, ¿verdad? Sabemos que no se puede atender todo al mismo tiempo. Realmente hay que ser muy metódico y muy estratégico a la hora de definir cuáles son las acciones que vamos a emprender para alinear nuestra cultura organizacional con nuestra estrategia. Entonces, sí, en esto es muy importante visualizar el impacto, ¿verdad? A veces tenemos acciones digamos, planes de acción que son muy bonitos, muy interesantes, pero que tienen un impacto muy limitado porque no atienden las necesidades de una población importante dentro de la organización. Entonces, prioricemos acciones que van a tener un impacto visible, que van a atender necesidades prioritarias dentro de la organización o que van a impactar a un grupo grande de personas dentro de la organización. Y finalmente, y esto también es un poco, ¿verdad?, ir y venir entre lo que hacemos hoy y cómo esto va a tener un impacto en el largo plazo, ¿verdad? Entonces, es priorizar para hoy, pero sin perder de vista el futuro, ¿verdad? O sea, que nuestros planes tengan un impacto no solo ahorita, sino que nos ayuden a ir facilitando el camino
para el largo plazo, porque nuevamente el trabajo en cultura no es un trabajo que uno ve los frutos de la noche a la mañana. El trabajo en cultura es un trabajo que si empezamos hoy vamos a ver frutos realmente más consolidados dentro de 3 a 5 años al menos, ¿verdad? Entonces, hay acciones que sí son muy visibles, se hacen cambios importantes muy rápido, pero generalmente los cambios más sólidos se dan a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y bueno, lo que les decía, ¿verdad? Que generalmente cuando hablamos de trazar este mapa, tenemos que partir de una medición inicial, ¿verdad? Y aquí les estoy presentando un ejemplo, ¿verdad? De lo que es una medición de clima. Esta es nuestra herramienta de medición de clima, que realmente nos ayuda a definir por dónde empezamos, ¿verdad? Porque a veces en recursos humanos tenemos tantas ideas o tantos proyectos que una medición como esta nos puede ayudar a priorizar y a ejecutar realmente donde vamos a tener un impacto más visible, más rápido. Otro de los roles es el habilitador. Aquí es recursos humanos reconociendo las habilidades que la organización necesita y poder darle esas habilidades a la organización de una forma que les resulte significativa. Entonces, ¿de qué depende nuestro rol de qué habilidades depende nuestro éxito en este rol? Depende mucho del conocimiento técnico y como les mencionaba anteriormente, esto en nuestro trabajo con clientes vemos que generalmente no es un obstáculo, ¿verdad? Tenemos áreas de recursos humanos muy bien capacitadas. También depende de la creatividad, ¿verdad? Y sabemos también a veces que la creatividad viene a llenar el espacio que deja la falta de recursos, porque a veces cuando decimos, bueno, es que lo ideal sería hacer una capacitación sobre estos temas de tanto tiempo, pero de repente no tenemos los recursos para contratar un facilitador externo, tal vez no está el tiempo para que la gente lleve las capacitaciones o pueda incorporar el conocimiento que nosotros, de la forma que nosotros quisiéramos. Entonces aquí el tema de creatividad, ¿cómo hacemos para con las herramientas que la organización tiene y las posibilidades que la organización tiene, llevar este conocimiento, llevar estos recursos, llevar estas herramientas que la organización necesita para transformar su cultura? Entonces aquí tenemos que ser muy creativos y muy recursivos, ¿verdad? A veces los recursos que necesitamos están fuera del departamento de recursos humanos y tenemos que traer a bordo a otros líderes de negocio y esa colaboración generalmente enriquece mucho, no solamente el área de recursos humanos, sino las áreas de negocio. También es muy importante el tema de gestión de cambio, ¿verdad? Cada vez que nosotros estamos incorporando nuevo conocimiento dentro de la organización, hay que estar muy atentos cuál es la respuesta emocional que estos cambios, estos nuevos comportamientos, estas nuevas formas de operar están generando a los colaboradores, ¿verdad? Y estar muy sensibles a que estos cambios, esta respuesta puede hacer que sea necesario cambiar nuestro enfoque, ¿verdad? Para ser realmente efectivos. Y aquí, bueno, este es otro ejemplo del dashboard de nuestra herramienta, que nos habla de cuáles son esos moldeadores de culturas donde generalmente al intervenir logramos transformar cultura, ¿verdad? Sabemos que el liderazgo es uno de los moldeadores más importantes, si no el más importante de la cultura organizacional. Cuando invertimos en líderes, invertimos en el desarrollo de cultura, ¿verdad? Cuando los empoderamos, cuando les damos herramientas para que gestionen mejor sus equipos de trabajo, estamos invirtiendo en transformar cultura. Después, otro de los moldeadores es la parte de efectividad, ¿verdad? Cuando vemos procesos que son burocráticos, cuando vemos que hacen falta ciertas herramientas, cierta tecnología que no está apoyando la ejecución de la estrategia o la ejecución de ciertos procesos, estamos hablando de cultura, ¿verdad? Tal vez de la parte más dura, pero esto es cultura, ¿verdad? Que tanto nuestra gente puede lograr con las herramientas que tiene. Y finalmente, lo que son prácticas de recursos humanos. Y aquí estamos hablando de los procesos, ¿verdad? De una forma más amplia de recursos humanos. No solamente
lo que hace RH, ¿verdad? Sino, por ejemplo, en la parte de evaluación del desempeño. Nosotros sabemos que tal vez la política la diseñamos en recursos humanos, pero la evaluación de desempeño es un proceso que atraviesa toda la organización, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estos procesos de recursos humanos están apoyando el desarrollo de una cultura que esté alineada a nuestra estrategia? Si realmente, por ejemplo, para seguir con el tema de evaluación del desempeño, si queremos una cultura de meritocracia, nuestro proceso de evaluación del desempeño apoya que realmente se construya una cultura de meritocracia, se reconoce el esfuerzo extraordinario, o todavía estamos bajo una cultura donde es el amiguismo lo que prima, ¿verdad? Entonces, vale la pena revisar nuestras prácticas de recursos humanos que comunican a nivel de nuestra cultura organizacional. Otro de nuestros roles como área de recursos humanos es el espejo, ¿verdad? Nosotros tenemos la responsabilidad de reflejar a la organización cómo se ve, y mucho lo hacemos a través de estas mediciones periódicas, ¿verdad? De aspectos cuantitativos y cualitativos de cómo está operando la cultura organizacional. Y aquí es muy importante que bueno, recopilemos información relevante, pero sobre todo que tengamos esa habilidad para transmitir efectivamente la información a la organización, ¿verdad? Porque a veces cometemos el error de quedarnos en un lenguaje que es muy comprensible y muy relevante para recursos humanos, pero tenemos que traducir esa información de una forma que sea relevante para el negocio, y recordar que nuestros interlocutores no necesariamente priorizan de la misma forma que nosotros priorizamos en las áreas de recursos humanos. Entonces, es muy importante traducir esta información de una forma que sea relevante. Pero nuevamente, esto lo hacemos solamente cuando entendemos realmente cómo habla nuestra organización, qué es lo que es relevante para el negocio, qué es lo que es relevante para nuestros líderes. Entonces, de esta manera podemos realmente ser sensibles de cómo esta información puede presentarse de una forma que tenga el impacto que nosotros buscamos. Antes de pasar a este rol, el rol de espejo es muy importante también porque, como decía Silvia, utilizar ciertos instrumentos que nos permitan realmente como medir y proyectar esa imagen de la organización de una manera más clara y presentársela así a los líderes y al resto de la organización. Pero además de ese reflejo y de cómo se interpreta y cómo se le lleva la información, recordemos siempre que tiene que ir acompañado de un plan de acción posterior y qué vamos a hacer después de que logramos que la organización se refleje en ese espejo y les hacemos ver cómo está haciendo la cultura de nuestra organización. Bueno, precisamente el trazar esos mapas también para ir logrando esos procesos de cambio que permitan alinear mucho mejor la cultura con los objetivos del negocio. Entonces, pues todos estos roles, como ven, no necesariamente están, digamos, pues acomodados uno después del otro, sino que pues la verdad es que en diferentes momentos estamos asumiendo uno de estos roles y en otro momento necesitamos apoyarnos en algún otro, ¿verdad? Básicamente. Claro, Damaris, eso que decís es súper importante, ¿verdad? Estos roles se ejercen en paralelo, ¿verdad? Y eso yo creo que es difícil, ¿verdad? De no botar ninguna de estas bolitas, porque todos estos roles son igualmente importantes. Ya para finalizar, el último rol, y tal vez es el que más dejamos de lado y el que más, a mi criterio, podría darnos a la hora de trabajar cultura, es el rol del contador de historias. Yuval Noah Harari, no sé si conocen a este autor, es el autor de Homo Sapiens. Tiene una afirmación muy interesante, ¿verdad? Que él cree que lo que nos hace humanos y lo que nos permitió desarrollarnos como raza fue
precisamente nuestra habilidad de contar historias, ¿verdad? Porque a través de las historias fue que logramos transmitir el conocimiento que era relevante para que otros humanos pudieran sobrevivir con más éxito que los humanos anteriores, ¿verdad? Entonces, el poder transmitir información relevante de una forma que fuera fácilmente recordable fue realmente lo que nos hizo diferenciarnos de otros homínidos y garantizó que el Homo sapiens tuviera la dominancia que hasta hoy seguimos teniendo. Entonces, este rol de contador de historias que las áreas de marketing tan exitosamente han desarrollado para las organizaciones a la hora de mercadear productos, de mercadear servicios, ¿verdad? Es un rol que tradicionalmente en recursos humanos no se ha asumido con tanta tal vez seriedad o no se ha visto todavía su importancia, ¿verdad? Entonces, sí creo que este rol se ha ido pues desarrollando a la hora que se vienen desarrollando los departamentos de comunicación interna, muchos dentro del sombrero de recursos humanos, ¿verdad? Sin embargo, sí creo que hay muchísimo provecho que no le estamos sacando a nuestro rol de contador de historias. Entonces, las historias lo que nos permite es interpretar el entorno, nos permiten entender qué es lo que está sucediendo, nos permiten transmitir conocimiento y reforzar comportamientos. Nos dicen qué es lo que es importante y por qué esto es importante, ¿verdad? Entonces, es la forma como reforzamos una cultura, ¿verdad? Es a través de las historias podemos reconocer qué es lo que somos o qué es lo que queremos ser, transmitir este conocimiento de una forma que nos impacte y ojalá que sea un conocimiento que tenga alguna vinculación emocional, porque hay que entender que los seres humanos no somos seres pensantes que de vez en cuando tenemos emociones, sino muy por el contrario, somos seres emocionales que pensamos. Entonces, a la hora de contar historias es muy importante tener en cuenta este elemento emocional, que realmente podamos conectar con lo que es importante a un nivel emotivo para realmente reforzar comportamientos y que este mensaje tenga profundidad y cale a lo largo del tiempo. Entonces, entendamos que las historias, al final de cuentas, son eventos cognitivos importantes, nos generan ciertos pensamientos, pero que su importancia radica en que nos dan información, conocimiento, contexto y sobre todo emoción. Realmente la forma en que las historias perduran es cuando tocan elementos emocionales. Entonces, nosotros en RH necesitamos ser más como marketing, necesitamos entender cuáles son estos elementos emocionales, no que resuenan con el cliente o con el consumidor, sino esos elementos emocionales que resuenan con nuestros líderes, esos elementos emocionales que resuenan con nuestros colaboradores y tocar esas fibras de una forma que sea intencional con las historias que contamos. Por ejemplo, una forma de utilizar este rol intencionalmente, el de contador de historias, es cuando trabajamos employee branding, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la marca empleadora? ¿Cómo nos vendemos no solamente hacia afuera, sino hacia lo interno de nuestra organización, ¿verdad? ¿Cuál es la propuesta de valor que ofrecemos a nuestros colaboradores? Y esa propuesta de valor tiene que estar intrínsecamente alineada con nuestra cultura organizacional. Entonces, pensemos que nuestro éxito en este rol depende de la claridad, o sea, tenemos primero que tener muy clara la historia que queremos contar y la intención con la que queremos contar esta historia, ¿verdad? Tenemos que ser consistentes. Las historias para que calen muchas veces se tienen que contar de diferentes maneras, por diferentes canales, pero que haya esa consistencia que nos permita una interpretación clara de nuestro contexto y que tenga esa conexión con la emoción. Para que la historia sea exitosa, necesitamos que haya este elemento emocional. Ya para ir cerrando, el tema de los roles, al final de cuentas, podemos resumirlo en preguntas claves que tenemos que resolver
cuando asumimos cada uno de estos roles. Primero, el intérprete lo que nos resuelve es qué necesitamos lograr a nivel de cultura para lograr lo que queremos lograr a nivel de estrategia. ¿Cuáles son esos comportamientos? Después, a nivel de cartógrafo, ¿qué hacemos para cambiar? Esa es realmente nuestra pregunta, ¿verdad? O sea, ¿dónde tenemos fortalezas que podemos reforzar y dónde tenemos brechas que necesitamos cerrar? A nivel del habilitador, ¿cuáles son las herramientas? ¿Cuáles son esos conocimientos? ¿Cuáles son esos comportamientos que necesitamos incorporar al repertorio de la organización para poder cambiar? El rol del espejo es cómo vamos, ¿verdad? Es resolvernos la pregunta de si vamos bien hacia donde queremos ir, si la dirección es la correcta, si necesitamos hacer cambios de rumbo y replantearnos, ¿verdad? Entonces es mucho reflejar a la organización cómo va. Y finalmente, en el contador de historias debería resolvernos la pregunta que qué queremos reforzar y cómo conectamos desde la emoción para realmente reforzar lo que queremos reforzar, lo que es importante. Pero aparte de estos 5 roles, ¿verdad? El entorno no nos hace más fácil la gestión de la cultura, porque ahorita estamos en un entorno global donde las historias que nos contamos pueden ser diferentes según el contexto, según la historia de cada país, ¿verdad? En las organizaciones multinacionales, el tema de la multiculturalidad está siendo un tema, incluso en las organizaciones locales que hacen negocios con diferentes países, ¿verdad? El tema de la multiculturalidad no deja de ser una complejidad adicional que hay que tener en consideración. Además, tenemos una cultura que está muy influenciada por la multigeneracionalidad. Y esto va a seguir siendo una tendencia, ¿verdad? De que cada vez vamos a ser más generaciones diferentes dentro de una misma organización. Tenemos personas que están retrasando su edad de retiro y personas que están entrando cada vez más jóvenes al espacio laboral, ¿verdad? Y esto nos da una complejidad, pero también nos da muchísimas oportunidades de trabajar cultura desde diferentes ópticas y con aportes de historias de vida muy distintos, ¿verdad? Y de enfoques muy diferentes y de prioridades distintas. Tenemos que ser también como muy sensibles de reconocer esas diferencias, pero también sensibles de reconocer cuáles son esos puentes comunes, ¿verdad? Que al final, no importa la edad, hay ciertos elementos que son importantes para todos. Entonces, esto es donde podemos aprovechar para construir una cultura que realmente nos hable a todos, independientemente de la generación o de la nacionalidad, por el tema de globalidad, que nos hable a todos independientemente. Y finalmente, tenemos el reto de construir cultura en entornos virtuales, ¿verdad? Muchas veces pensamos que la cultura la compartimos porque interactuamos dentro de un mismo espacio, ¿verdad? Un espacio que hasta hace poco era un espacio físico. Ahora, con el tema de la virtualidad, se está poniendo sobre el tapete la importancia de la construcción de espacios de desarrollo de equipos virtuales, ¿verdad? O sea, que realmente esas interacciones que se den entre los equipos propicien construir ese sentimiento de pertenencia, propicien construir ese sentimiento de yo soy importante dentro de este grupo, ¿verdad? Y que nos ayuden a no sentirnos solos, sino parte de una organización donde yo soy importante, ¿verdad? Entonces, el construir el sentimiento de pertenencia, el desarrollar habilidades en los líderes para que construyan ese sentimiento de pertenencia va a ser muy, muy importante. Pero, como comentaba, creo que a nivel de cultura deberíamos empezar a construir
sobre las bases, sobre lo que nos hace a todos humanos, sobre las necesidades que como seres humanos compartimos independientemente de la nacionalidad, de si trabajamos en un espacio virtual o trabajamos en un espacio físico, de si pertenecemos a la generación Z o somos baby boomers. Hay ciertas necesidades, ciertas características que van a ser comunes a todos. Todos necesitamos sentirnos seguros, ¿verdad? Sentir que trabajamos en un espacio donde tenemos respeto, donde nos vamos a sentir tratados con justicia. Todos también necesitamos sentirnos parte. Ese sentido de pertenencia es vital para construir culturas organizacionales fuertes y sanas. Todos necesitamos sentir que nuestro trabajo nos permite lograr cosas, nos permite realmente poner en práctica las habilidades que traemos a la organización. Todos necesitamos también sentir que vamos creciendo, que tenemos la oportunidad de desarrollarnos, de aprender, de incorporar nuevas habilidades y de irnos desarrollando. Y finalmente, todos necesitamos sentir que nuestro trabajo tiene un propósito. Y cada vez esto va siendo más importante, sobre todo para las generaciones más jóvenes, ¿verdad? Que privilegian lugares de trabajo donde sienten que pueden estar haciendo un aporte mayor a la sociedad como un todo, donde la organización no solamente es un ente enfocado en generar ingresos, en generar ganancias, sino que tiene un impacto o busca tener un impacto positivo dentro de la sociedad. Entonces, deberemos generar cultura sobre los elementos comunes que como seres humanos tenemos. Y recordar que, bueno, muy a diferencia de lo que decía Peter Drucker, Lou Gerstner, este señor fue el CEO de IBM y durante muchos años y gerenció la organización a partir de un momento donde estaba a punto de quebrar, ¿verdad? Y le logró dar la vuelta a los resultados y posicionar a IBM como líder en el área de tecnología y convertirla en una empresa que hasta hoy se mantiene siendo muy exitosa. Este señor reconoció que la cultura no es parte del juego, es el juego. O sea, al final de cuentas, la organización no es más que una capacidad colectiva. Cuando hablamos de capacidad colectiva, hablamos de cultura. Y esta capacidad colectiva es lo que genera valor. Bueno, les agradecemos muchísimo su participación en este webinar. Les dejamos por acá nuestros datos de contacto. Si tuvieran alguna consulta sobre nuestros servicios, quedamos pues a sus órdenes. Un placer haber compartido con ustedes este tema durante esta mañana. También, bueno, yo de mi parte, pues hacerles énfasis en que acá, en este momento, si alguien quiere plantear alguna pregunta, pues la pueden hacer ahí en el espacio de preguntas, pero nos encantaría que puedan incluso, pues tal vez tomarle una foto aquí a esta pantalla con nuestros datos de contacto. Estamos completamente a las órdenes para no solo en referencia a lo que compartimos esta mañana, sino en general a cualquier necesidad que ustedes puedan tener en el tema de gestión de gente. Así que pues quedar completamente a las órdenes de ustedes y pues agradecerles lógicamente el espacio que nos han brindado hoy. Gracias, doña Damaris y doña Silvia, por la presentación del día de hoy, por todos los detalles de nuestro webinar, cómo lo realizamos todos los jueves, los roles de recursos humanos en el fortalecimiento de la cultura organizacional. Vamos a ir finalizando nuestro espacio, ya que no tenemos consultas de nuestros participantes, con un mensaje de cierre por parte de las dos expositoras del día de hoy. Primero, doña Silvia González, gerente de consultoría en capital humano. Adelante, doña Silvia. Bueno, tal vez como mensaje de cierre es que el tema de cultura es muy fácil darlo por sentado y decir, como decía Peter Drucker, ¿verdad? Hay que jugar con lo que hay. Pero definitivamente es un tema que se puede gestionar activamente y que puede tener
resultados invaluables para las organizaciones a lo largo del tiempo, pero es muy importante ser intencional en cómo lo gestionamos. Excelente, doña Silvia, muchísimas gracias. Y cerramos con el mensaje de doña Damaris Sánchez, directora de consultoría en Capital Humano. Muchas gracias nuevamente. Agradecerles el espacio, el tiempo, invitarlos a que puedan visitar el resto de webinars que se han venido pues desarrollando a lo largo del tiempo, donde pues hay muchísimos temas en referencia a las líneas de servicio de Grant Thornton, pero específicamente en nuestras áreas de consultoría en capital humano, pues siempre estamos completamente abiertos a compartir un poquito de lo que hacemos día a día, de los proyectos que manejamos y que siempre pues estamos en un proceso de crecimiento y regionalización de los mismos. Así que pues agradecerles muchísimo y quedar completamente a las órdenes. Gracias, doña Damaris y doña Silvia, por la presentación del día de hoy, los roles de recursos humanos en el fortalecimiento de la cultura organizacional. Recordarles a todos ustedes que este espacio lo pueden repasar en nuestro canal de YouTube Grant Thornton Costa Rica, y de hecho también se pueden suscribir para tener el detalle de toda la información. También nuestras redes sociales Grant Thornton Costa Rica, y pueden encontrar el detalle de estos webinars, de estos espacios para que puedan inscribirse a tiempo, y también les queda el recordatorio ahí en el calendario para que puedan conectarse y participar con nosotros. También nuestro podcast Café Grant Thornton, que lo pueden escuchar en Spotify y en Google Podcast. Ahí nada más nos dejan una sugerencia de que les gustaría escuchar más de Employer Branding para futuros webinars. Entonces va a ser un tema que podemos desarrollar más adelante, tanto con doña Maris como con doña Silvia. Lo tomaremos muy en cuenta para futuros espacios como el que realizamos el día de hoy. Su servidor Steven Oviedo, de parte de Grant Thornton Costa Rica. Que tengan un bonito día.